Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y que cada lunes dedicamos también un rato a hablar con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, para hablar de cine y para hablar de estrenos. Y lo tenemos a la otra parte de este aparato. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Buenos días. Vamos a hablar de cine, de estrenos, a ver qué tenemos que contar. Por cierto, hace tiempo no te lo pregunto, ya han pasado algunas semanas desde los cambios. ¿Se ha notado algo en las salas, Juan? No, porque depende mucho de si hay algún estreno potente o no. Entonces se ha notado cuando ha habido estrenos de una cierta envergadura, el Expediente Warren, la nueva entrega, que de repente la taquilla subió, pero luego al no haber ya estrenos de la misma calidad, no, del mismo nivel de recaudación, pues la cosa ha bajado. Y eso que se estrenó El otro guardaespaldas 2 y Un lugar tranquilo 2, que a priori parecía que debían arrastrar a un poco de público, pero no les ha arrastrado. De momento no ha funcionado. Vamos a ver qué ocurre con Operación Camarón, que es el estreno del viernes pasado, digamos, de lanzamiento mayoritario, aunque no parece tampoco, estreno español además, no parece tampoco que vaya a arrastrar a mucha gente. Y yo creo que lo único que se ha notado es que como ya se pueden comer palomitas en los cines, pues están teniendo un ingreso más los cines, porque hay que decir que casi obtienen más beneficio por la venta de palomitas y refrescos que por las entradas de cine, dado que la mayor parte de películas con recaudación alta son de multinacionales, y lo que ocurre con esas películas es que la mayor parte de la recaudación se la quedan esas compañías multinacionales. Yo creo de todas formas que el estreno, digamos, de envergadura que puede llevar a que se vayan normalizando las recaudaciones, que es en definitiva lo que puede salvar al sector, es Fast and the Furious 9, que es el próximo viernes, porque a partir de ahí sí que empieza a haber unos cuantos estrenos llamativos a nivel de funcionamiento en taquilla. La semana siguiente llega Viuda Negra, que es de un superhéroe, con Scarlett Johansson además de protagonista, pero es que también llega Todo Tren, Destino Asturias, que es la nueva película de Santiago Segura, que sin ser Padre no hay más que uno, viene a repetir un poco el esquema. Los niños incluso son los mismos, o sea que desde ese punto de vista puede ser que consiga una cierta recaudación. Y luego va habiendo estrenos también a priori llamativos. El día 16 está La Purga Infinita, nueva entrega de La Purga, que ha sido una serie de terror, bueno, que como mínimo ha tenido una cierta repercusión. Peter Rabbit 2, también ocurre lo mismo. Y prácticamente ya durante lo que es julio y agosto debe seguir la misma tónica, aunque no todos los estrenos previstos como, digamos, potentes tienen por qué hacer recaudación. Space Jam, Nuevas Leyendas, bueno, pues también está considerado como de gran lanzamiento, pero va a funcionar con lo mismo, ¿no? Lo mismo, es una de las películas que no funciona. Entonces, desde ese punto de vista, a priori, a partir del viernes debería empezar a normalizarse el tema de recaudaciones y volver a esos 4, 6, 8 millones de euros en el conjunto de toda España que se hacían habitualmente, pero iremos viendo lo que pasa. Desde luego, es toda una incógnita. También hay que tener en cuenta, y creo que esto les ha afectado a los cines, que las ganas de salir de la gente en todos estos días, pues evidentemente ha podido sobremeterse en una sala de cine. Vamos a ver qué ocurre también en las próximas semanas, si ya esa gana imperiosa de salir se ha calmado y también hay espacio para el cine. Esa será la prueba estas próximas semanas, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos, sin ninguna duda. Por cierto, he visto que se te iluminaba la mirada cuando hablabas de que han vuelto las palomitas a las salas de cine. Sí, hombre, no, por supuesto, yo es que soy pro palomitas total. Yo sin palomitas no concibo el cine. A ver, Juan, yo solo voy a ver películas para poder disfrutar de las palomitas. que solo se pueden comer en el cine, es Que imposible. solo se puede comer allí, sí. En casa no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Juan, ¿y esta semana algo que destacar de lo que se ha estrenado? Pues una película valenciana, curiosamente. Hay una película valenciana que está bastante bien, porque aunque aquí se produce poco cine, de vez en cuando tenemos la sorpresa de que se hace con dignidad, aunque se vea que seguramente los presupuestos no tienen nada que ver con los del resto de España y por supuesto del resto de Europa. La película se llama Lucas, la dirige y la coescribe Alex Montoya, que ya había hecho hace unos años un cortometraje con la misma temática. Nos cuenta la historia de un chico joven, un adolescente que se llama Lucas,
que ha tenido algo en su pasado reciente grave, su padre ha muerto, la película poco a poco nos irá hablando de por qué está él como está, tiene un poco de cojera, vamos a saber también un poco qué relación guarda eso con su vida, digamos, más cercana. Y tiene pues una situación personal difícil. Su madre no está en demasiadas buenas condiciones. Él en el colegio, bueno, pues está un poco retraído, distanciándose de otros de sus compañeros, quizá por lo que le ha pasado hace poco, y anda con escasez de dinero, entre otras cosas. Y de pronto, pues un día se le acerca un tipo en la universidad y, bueno, en el campo universitario de deportes, además rodado aquí en Blasco Ibáñez, porque toda la película, una de las cosas que tiene es esa identificación con espacios comunes, espacios reconocibles de la ciudad. E incluso la calle Pelayo, donde yo tengo la tienda, pues aparece también, curiosamente. Y bueno, pues hay un momento en que se le acerca un tipo y le dice que le pagaría por hacer de modelo fotográfico, que le parece que tiene buen aspecto y si se presta a hacer algunas fotos que le interesan, pues no es que le vaya a pagar barbaridades, pero le va a pagar algo de dinero. Y bueno, a partir de ahí se produce el hilo fundamental de la película. No voy a desvelar más, es una pena porque podríamos hablar de la temática, del contenido y ese tipo de cosas, pero estropearíamos un poco la película. Pero yo lo dejo ahí. La película a partir de ahí pues nos habla de lo que es tener esa edad, ser adolescente, no tener dinero, tener una situación problemática en casa, tener dificultades a partir de un determinado momento para relacionarse con los amigos. Todo el tema de las redes sociales también está reflejado en la película y hay más cosas interesantes y sobre todo están tratadas en un tono realista y en un tono cercano al espectador, que permite hacer reflexiones yo creo que de bastante envergadura. Decía el director Alen Montoya que a veces etiquetamos a las personas de una determinada manera y a quien se le etiqueta ya como una persona mala, malvada, pues todos estamos dispuestos a crucificarlo, a ir a por él, de quemarlo en la hoguera si hace falta, ¿no? Y luego lo mismo, la realidad es un poco más compleja que todo eso. Independientemente de que hay cosas que no son justificables. Evidentemente hay comportamientos que no se pueden aceptar socialmente, pero aunque no se acepten, hay cosas, hay matices. Y la película explora todo ese terreno, yo creo que de forma inteligente, de forma comedida, sin irse a clichés, a terrenos fáciles y dando un resultado bueno. La verdad es que nos ha sorprendido, nos hemos quedado gratamente sorprendidos porque es un trabajo muy digno que muestra que si se puede hacer con los pocos medios que se adivinan en la película, ¿qué no se podría hacer si se tuviesen unos medios un poco mejores? También interesante Salvador, una película que viene desde Colombia. Es la historia de un sastre que se dedica a hacer trajes para hombres. Estamos en 1985 y estamos justo, la gente quizás se acuerde, en los días anteriores a que se produzca esa toma por parte de los disidentes, de la gente de la guerrilla, del Palacio de Justicia. Y vamos a ver pues un poco la vida cotidiana de este hombre. Trabaja, vive en un sitio, pero trabaja en otro. Vamos a ver que ya hay unos ciertos controles policiales y militares por la calle, pero este hombre va desarrollando su vida cotidiana. Le gusta el ascensorista del edificio en el que trabaja, pero no se atreve a dar ese paso de decirle algo, de hablar con ella. Y por otra parte, pues está muy centrado en su trabajo. Va a la gente a probarse los trajes que está haciendo, a ver si les tiene que añadir, si no, si les vienen bien, si les vienen mal, etcétera. Pero vamos viendo que hay un control policial enorme. De hecho, un familiar del sastre pues ha desaparecido, es un sobrino. La madre está completamente desesperada porque esas desapariciones se producen en la vida cotidiana de forma habitual. Nadie se fija en ellas hasta que no te toca cerca. Si ha desaparecido, pues habrá hecho algo, sería la respuesta habitual, ¿no? Pero a veces no hace falta hacer algo para que alguien desaparezca. Y de ahí precisamente la guerrilla, los disidentes, la gente que no está de acuerdo con el funcionamiento del gobierno, del ejército. Yo creo que la película lo explica muy bien, de forma suave, pausada, como es el protagonista, y además ahonda en algunas ideas adicionales interesantes, como cuestiones de venganzas, lo digo así entre comillas porque tampoco quiero desvelar mucho de la historia que se cuenta, voy a dejarlo ahí en venganzas, porque
es todo muy pequeñito en la película. Quizá adolece de una falta de alcance en lo que está comentando a nivel de las imágenes, pero prepara bien el terreno para que lleguemos a esa situación de la toma del Palacio de Justicia que, como se acordará la gente, pues hizo que los militares lo tomasen, arrasando con todo y causando una catástrofe y muchísimos muertos. La película está bien para recordar hechos que no deberían haberse producido ni volver a producirse nunca. Interesante también en estos días en los que hemos visto al presidente, creo que precisamente de Colombia, tiroteado y demás, y vemos la situación de inestabilidad que hay en muchos países. En Perú no puede ser que gane la izquierda. Si es así, las elecciones han estado amañadas y se está pidiendo ya a los militares que den un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Es una lástima que la película, repito, el título Salvador, no tenga más alcance, no tenga más ambición y se quede un poco en un terreno pequeño, pero está bien hecha, está muy bien hecha. Y desde ese punto de vista, bueno, pues se agradece ese trabajo fino, además con interpretaciones muy correctas y con una ambientación excelente. Ya películas un poco menores, El Gran Camino, es un documental de producción española, es la historia de una pareja que son aficionados a hacer caminatas a pie, hay mucha gente aficionada a todo esto, y que de repente pues decide hacer algunos de los trayectos, algunos de los recorridos más importantes del mundo, pues por ejemplo la ruta que hay en Estados Unidos y que va desde Canadá por la costa oeste hasta México, que recorre desiertos, montañas que siempre están nevadas, bueno, todo tipo de terrenos a lo largo de miles de kilómetros. Bueno, pues ellos deciden hacer varios de estos recorridos de miles de kilómetros por el mundo y reflejarlo en un documental, mostrando a qué personas se encuentran en el camino, cuáles son las inquietudes, cuáles son las dificultades y demás. Es una película adecuada para la gente que le guste este tipo de actividades. Yo creo que para la gente más o menos normal se puede hacer un poco pesada. A mí al menos se me hizo un poco pesada y falta de interés. Es algo parecido a lo que ocurre con una película francesa, Envidia Sana, que tiene un tema interesante. ¿Cómo se modifican las relaciones de amistad cuando uno de los implicados, en este caso son dos parejas, pues una de las mujeres resulta que tiene éxito? Tenía una vida cotidiana normal, trabajaba en una tienda de ropa, era buena en su trabajo, incluso va a ser ascendida seguramente, pero de repente les anuncia a todos los amigos, bueno, a su pareja o marido y a sus amigos, la otra pareja, que ha escrito un libro, está a punto de terminarlo. ¿Cómo? ¿Tú que eres insignificante has escrito un libro? No puede ser. Pues precisamente una de las cosas de relacionarme con determinada gente es que tú eres inferior, tú haces que yo me sienta mejor porque soy superior a ti. La película juega con este tema de una forma muy curiosa y muestra cómo determinadas amistades se pueden quebrar porque alguien tiene éxito en la vida, ¿no? Es una comedia, tiene un humor muy particular, pero le pasa algo y es que no funciona. Es una pena porque estás deseando que funcione porque la idea es buenísima. ¿Hasta qué punto soportamos el éxito de los demás? ¿Hasta qué punto el éxito de los demás hace que nos sintamos inferiores a los demás? Pero hay algo en la película que yo creo que se han pasado de frenada y de repente dices, la idea es buenísima y la película no funciona bien. Con todo tiene algunas ideas valiosas y si no hay otra película ahí para ver, yo le recomendaría a la gente que, bueno, pues que vaya a verla porque es una película cuando menos curiosa. También curiosa, pero no conseguida del todo, aunque el tema es potente, La vida de los demás. Es una película iraní que tiene el mayor hándicap, desde mi punto de vista, en el tema de la duración, 2 horas y media de película. Yo creo que si se hubiese reducido estaría mucho mejor. Menos mal que hay palomitas. Menos mal que hay palomitas. Yo creo que esta no es película de público de palomitas, lamentablemente. Trata el tema de la pena de muerte en Irán. Más bien que la pena de muerte, el tema de los que tienen que aplicar la pena de muerte. Pero lo hace de una manera lenta, parsimoniosa, excesivamente alargada a lo largo de la película. Y es una pena porque, ya digo, el tema es más que interesante. Sobre todo el primer episodio, que transcurre de forma cotidiana, tiene una conclusión magnífica. Pero es que para llegar a esa conclusión hemos tenido que pasar, iba a decir media hora, quizá más de media hora.
donde hemos visto a un tipo pues en su vida cotidiana, recoge a su mujer, van al banco, recogen a la hija, esto, lo otro, lo demás allá, y la conclusión de ese episodio de la película está muy bien. Los otros, ya entrados en materia, pues son como más previsibles, además desde el primer momento ya se nos dicen las cosas con bastante más claridad, pero están excesivamente alargados. Los 4 episodios están excesivamente alargados. Y es una pena porque ya digo, el tema es importante, desde mi punto de vista es importante. ¿Cuál era el título, Juan? La vida de los demás. La vida de Una los película iraní que lamentablemente yo diría que tiene el modelo de película iraní que nos interesa menos, porque son películas excesivamente lentas, parsimoniosas, como pensando casi en ir a festivales y recoger premios. Y no es eso, hay que pensar también en el público. Esa película con 40, 45 minutos menos, que no es moco de pavo, que diría aquel, ¿no? Es decir, quitándole mucho metraje, ganaría enormemente, porque no es necesario recrearse tanto para llegar a las conclusiones a las que llega. Algo parecido pasa con El teléfono del viento. Esta vez es una película japonesa. También el tema es interesante. Tenemos una chica joven, 17 años, que va a hacer un viaje por medio Japón para volver a encontrarse un poco con su pasado. ¿Por qué? Pues porque vive con su tía y cuando al volver del colegio se encuentra con que su tía ha sufrido un ataque y está en el suelo y la tienen que llevar al hospital, llama inmediatamente, pues se encuentra sola, se encuentra desamparada y va a intentar volver a la zona de Fukushima, a Osuchi, que era donde ella vivía, y donde cuando se produjo el tsunami, pues su familia desapareció, la única que sobrevivió fue ella, y se tuvo que ir a vivir con su tía. La idea es interesante porque se habla de Fukushima, del accidente en la central nuclear, se habla incluso de la bomba nuclear de Nagasaki y de Hiroshima, se habla de muchas cosas, pero a una velocidad de tortuga, de nuevo 2 horas y 20 minutos. Y hasta que consigues entrar un poco en materia, nada de nada. Lástima porque también el tema es interesante. Lo mismo que otra película que viene desde Hong Kong, que se llama Suk Suk. En este caso es de temática homosexual, pero digamos ya en la tercera edad. Tenemos a un hombre que ya es abuelo, casado evidentemente, con hijos, una vida convencional, sigue trabajando, es taxista, pero un día vemos que además de esa vida familiar que lleva, tiene una segunda vida porque en realidad es homosexual y ha escondido su condición toda su vida. Y se va a encontrar con otras personas a las que les ha pasado básicamente lo mismo. Como idea está bien, esa situación de no poder expresar la inclinación sexual que se tiene, de tener que construir una vida falsa, manteniendo esa idea de ser heterosexual y formar una familia, hijos y demás, mientras que realmente eres un homosexual clarísimo, me parece que está muy bien en la película. Pero estamos hablando de una historia que ya hemos visto tantas veces en el cine, que en realidad puede tener interés por la situación que tengan los homosexuales en Hong Kong y probablemente también los que tienen más edad y se han visto sometidos a esa situación de esconder su condición de homosexuales, pero la película es que no aporta realmente prácticamente nada. Es entretenida de ver, está bien hecha, pero a la hora de la verdad se queda en un mensaje, en una historia demasiado corta. Claro que comparada con ¿Dónde está el truco?, una película italiana, pues es una obra maestra, evidentemente, porque aquí tenemos una comedia de corte fantástico o fantástica que es muy extraña, muy pero que muy extraña. Tenemos a un tipo que montó un teatro al cabo de los años, su hijo que lleva una agencia de espectáculos, una agencia en la que representa a actores, a intérpretes, pero que no tiene prácticamente clientela ni capacidad como para buscarles trabajo. Y en medio de eso hay una historia un poco extraña que tiene que ver con 2 niños y sobre todo con 2 niños pequeños, un niño y una niña, y sobre todo con el niño que es el más pequeño que tiene poderes mágicos. Y esos poderes mágicos los va a aprovechar nuestro protagonista para intentar montar espectáculos circenses, espectáculos de feria prácticamente, y conseguir unos resultados. Es extrañísimo, es una película muy extraña. La dirige Alessandro Siani, que también es el protagonista y co-guionista, y da la impresión de que este puede ser algún cómico italiano o algo así. No me he puesto a indagar porque la película no tiene demasiado interés. Es una película que es muy escasa de contenido y además de escasa de contenido es una película tristemente fallida. Iba a decirte, ¿para niños y niñas o ni para eso? Es que
No sé si los niños conectarán con esos dos niños, con la niña y sobre todo con el niño y sus poderes mágicos, pero es que está hecho tan infantilizado, en el peor sentido de la palabra, que yo creo que más que para niños es infanticida, más que sea para los niños. Pero lo mismo es una visión fruto de una idea equivocada por mi parte, y es que los niños tienen que ser tratados con una cierta inteligencia. A lo mejor hay que tratarlos también con un nivel intelectual muy bajo y muy tontorrón, porque la película es que es muy tontorrona. Yo desde luego no llevaría a mis hijos, lo digo claramente. Pasa algo parecido con La novena profecía, una película rusa de ciencia ficción, fantástico, cosas sobrenaturales, religión, se mezcla un poco todo. Vemos a unos arqueólogos que van en busca de unas ruinas, pero más que de las ruinas van en busca de un libro que tiene magia. Van a poderle devolver la vida a su hija muerta. Y el hombre, el marido, está entusiasmado con eso, incluso pasando por encima de la vida de su esposa. Pasan los años, damos un salto temporal y nos encontramos con que está habiendo una serie de asesinatos y a partir de ahí se conecta con el principio porque esos asesinatos van a tener algo que ver con ese libro mágico. Es un disparate de película. Es una cosa rarísima, pero disparatada hasta límites increíbles. A mí no me interesaba absolutamente nada y al final dices, pero ¿qué me han querido contar? Es que no entiendo nada. Está bastante mal hecha además. No sé, una de esas películas realmente extrañas. No sé si tendrá sentido para los rusos, pero exportada aquí suena todo muy mal, muy mal. Y además con una mezcla de religión, con cosas paranormales y no sé, el diablo pululando por ahí. Eh, Dibujos animados desde Estados Unidos, o película de animación, mejor dicho, Spirit Indomable. Hace ya muchos años una película que se llamaba Spirit, el corcel indomable, una segunda parte, si no me acuerdo mal, incluso para televisión, y muchos años después se retoma el tema. Vamos a encontrarnos en esta ocasión con niñas, unas cuantas niñas diferentes, una rubia, una morena, una negra, todas muy aficionadas a los caballos y unos caballos súper inteligentes, súper inteligentes. A mí me ha parecido muy empalagosa, muy pero que muy empalagosa. No sé tampoco si es para niños o realmente llevar a los niños a una película como esta es una equivocación. No está mal hecha ni nada que se le parezca, es todo correcto, la animación, incluso la trama es un poco positiva, pero es todo también muy tontorrón. Esa inteligencia de los caballos y sobre todo el planteamiento de la película, ¿no? Porque nos encontramos a una niña que tendrá 10 años, 12 años, no creo que tenga ni 12, vamos, que puede domar un caballo salvaje tranquilamente. Entra directamente al corral en el que está el caballo, se sube de un salto y lo doma así por las buenas, sin silla de montar ni nada. Muy disparatado, no me interesa nada. A pesar de que quiere ser positiva con la naturaleza, con los animales, con muchas cosas, pero nada, a mí me ha pillado muy lejos. Y finalmente llegamos al peliculón de la semana, Operación Camarón. Carlos Terón dirigiendo a Julián López, Natalia de Molina y un montón de actores, algunos de ellos cómicos más o menos reconocidos. Bueno, un disparate absoluto. Disparate absoluto. Tenemos a un chico joven que quiere ser policía y que aprovecha la influencia de que su tía, me parece que era, tiene un cargo político para que le coloquen en la Policía Nacional. Hasta ahí, bueno, pues de momento nada. Pero ¿dónde lo colocan? Pues no en primera línea de acción, sino en el archivo. Y el que es un tipo muy ordenado, muy sistemático, encaja muy bien en el archivo porque todo tiene que estar en su sitio y todo tiene que estar bien colocado. Pero un día tiene la oportunidad de lucirse y va a trabajar o va a colaborar en una misión muy peligrosa, muy peligrosa. Van a intentar capturar a un traficante de drogas muy importante y él va a ser una pieza clave porque su hija, la hija de un ayudante del traficante se casa, va a tocar un grupo en esa boda y lo que van a hacer desde la policía es infiltrar en el grupo a alguien y necesitan a alguien que sepa tocar el piano. Y ahí tenemos a nuestro protagonista. La película tiene un sentido del humor malo, un sentido del humor zafio, de sal gorda, vamos, del que creíamos que estaba olvidado y erradicado. Una auténtica pena de película.
pero es la de lanzamiento mayoritario de esta semana, la que ha ido a muchísimas sesiones, duplicando salas y demás. Ya veremos dentro de unos días, cuando tengamos los datos de recaudación, si realmente era como para que fuese así o no. Muchos estrenos, como habéis visto, de todos ellos yo recomendaría Lucas, no porque sea una película valenciana, sino porque es una buena película. Y luego, con elementos de interés, La vida de los demás, la película iraní, Salvador, la película colombiana, y la que decíamos francesa, Envidia sana, aunque desde mi punto de vista ninguna de las tres alcanza suficiente nivel como para decirlo, las recomendamos incondicionalmente. Y diría que un escalón más abajo, El teléfono del viento, la película japonesa, y Sursuk, la película coreana. Es decir, no ha sido mala la cosecha, una película que se puede ver bien, otras tres películas que tienen elementos de interés y dos más que quizá adolecen de no tener elementos o demasiado nuevos o estar expresados con demasiada longitud en la película. Pero en cualquier caso, películas que más o menos se pueden ver. Pues así lo vamos a dejar esta semana, Juan. No sé si querías añadir algo más y te corto. No, para nada, para nada. Pues Ahí lo lo dejamos, dejamos. La semana que viene más. lo dejamos por aquí, la semana que viene más. Y yo me he quedado con una cosa que has dicho antes cuando hablabas de la película iraní. Lo de alargar los minutos para presentarla a festivales. Una pena que tengan que hacer esas cosas. Es que parece que si una película es larga es más importante. Y desde ese punto de vista yo creo que hay una equivocación entre lo que es una película que debe ir al público, que si tienes cosas que contar debe estar destinada a un público mayoritario o lo más mayoritario posible, porque una película iraní desde luego no va a tener 10 millones de espectadores en España, eso no cabe ninguna duda, pero por lo menos intentar captar a la mayor cantidad de público posible. Pero ya digo, yo creo que hay una idea equivocada que si alargas tienes más repercusión en festivales, que de hecho la ha tenido. Por ejemplo, en el Festival de Berlín de 2020 obtuvo el Oso de Oro a la mejor película, es decir, que no es que se haya equivocado, ¿no? Y en el Festival de Valladolid obtuvo una mención especial del jurado. Pero es que esa película, ya digo, con 40, 50 minutos incluso menos, sería magnífica. Magnífica, magnífica. No necesitamos alargar las explicaciones. No necesitamos, en el primer episodio, que es el que contaba un poco antes, que me sigan contando que va de compras con su familia, que va a recoger a la niña, que la niña se enfada, que la mujer se enfada, que luego no se enfada, que se desenfada. Media hora así es excesivo. Porque lo que me interesa, una vez expuesto en 10 minutos, me interesa a dónde me lleva todo eso. Y sin embargo, pues Mohammad Rasulov, que es el director y guionista, yo creo que no ha entendido esa idea. Es algo que pasa muy a menudo, ¿eh? En el cine, digamos, de autor, en el que se llama cine de autor. Un problema también de los festivales, si valoran por metraje en vez de festivales y la crítica en general, ¿eh? Que la crítica también, cuando tenemos esto, se vuelca y hace unos comentarios tremendos y empiezan a ponerla por las nubes. Entonces, claro, es una pescadilla que se muerde la cola. Si tienes esa referencia de que te dan premios y la crítica te pone bien, ¿para qué vas a cambiar? No, igual los equivocados somos nosotros, Juan. También, lo mismo. Bueno, Juan, lo dejamos por aquí ahora sí. La semana que viene volvemos a charlar a ver qué tenemos. Un abrazo. Salut. Lliure directe Radio Clara i fins així l'espai de cinema, com cada setmana, amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de cartelera, de bandes sonores i de cinema film obert.